Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Ayer dejamos un tema por fuera por falta de tiempo. El programa estuvo lleno de demasiada información, teníamos mucho que decir. Bueno, se nos quedó algo por fuera, pero no queremos dejar de tocarlo, porque hoy también tenemos un gran programa. Va a estar con nosotros la uribista María Fernanda Cabal, que ha pedido en Cámara en Bogotá, en Colombia, que se active la Carta Democrática en Venezuela. Y una gran angustia no solamente para los venezolanos, no solamente para los familiares de los presos políticos que están en huelga de hambre, sino ya es una angustia a nivel mundial, es hasta cuándo pueden resistir estas personas, estos luchadores políticos en Venezuela sin que su salud se vea indefinidamente o irreversiblemente afectada. Eso lo vamos a tratar hoy con el doctor José Rafael Marquina. Nos va a hablar de hasta dónde puede resistir un ser humano sin comer. Hoy hemos tenido ya informaciones lamentables de que el exalcalde de San Cristóbal en el estado Táchira, Daniel Ceballos, está muy mal, ha sufrido ya, está sufriendo ya mucho con la huelga de hambre porque es el que más días tiene en huelga de hambre. Ese tema lo vamos a tratar el día de hoy, pero vamos a comenzar con estas amenazas del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello, amenazas que ya se salen fuera de la frontera venezolana. Ya no amenaza solamente a los compatriotas que están adentro, incluyendo, por supuesto, como lo hemos visto ya, los periodistas que se atreven a decir la verdad o a informarle a los ciudadanos, sino que las amenazas ya ahora van hacia los periodistas y hacia los periódicos foráneos, ABC de España, Wall Street Journal de los Estados Unidos. Vamos a ver la amenaza del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Él a veces saca una información, luego el señor sale. Ahora yo quiero que tú sepas, yo he demandado aquí en Venezuela, pero también voy a demandar en España y también voy a demandar en Estados Unidos. En algunos de estos países, en España no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique a alguien sin presentar ningún tipo de prueba. En Estados Unidos eso puede ocurrir. Yo no creo que un país en aras de lo que ellos llaman libertad de expresión pueda descalificarse a alguien o inventarle calumnias de esa naturaleza y que no pase nada. Bueno, imagínense cuando venga aquí con la demanda, ¿verdad? Y llegue a una corte federal con una demanda de esta, sea una corte estatal, no sé dónde va a ser la demanda, y aquí se recurra a los centros de donde ha partido la información, que no son otros sino los organismos de investigación y de inteligencia de los Estados Unidos que combaten el tráfico de drogas. Pero lo que sí sería interesante es que Diosdado Cabello viajara, ¿verdad? Se montara en un avión, aterrizara aquí en el aeropuerto de Wall Street Journal, tendría que ser en Washington, y pues procediera personalmente a contratar sus abogados y hacer la demanda, porque también nos preguntamos que con qué dólares va a pagar Diosdado Cabello esta demanda, porque aquí, y se lo puede decir Gianfranco Rondón, que es un empresario venezolano que le ha dado también por demandar sobre o demandar a periodistas que hemos dicho la verdad y con pruebas, pues eso no cuesta dos lochas, como decimos en Venezuela. Las demandas aquí son bien costosas y los abogados suelen pedir fortunas a quienes saben que tienen eso, fortuna. Pero nos encantaría recibir aquí a Diosdado Cabello. ¿Por qué no viaja? ¿Por qué no se atreve a montarse en un avión? Porque si no hay pruebas en su contra realmente, ¿por qué no hace eso que se dice que no puede hacer, que es salir de Venezuela? ¿Por qué no abre las rejas de su cárcel, las rejas de Venezuela, se monta en un avión y cruza las fronteras? ¿Por qué no viaja a España si tanto cree en la justicia en España? Eso es un reto que nosotros deberíamos lanzarle a Diosdado Cabello, porque si él está tan seguro de que no ha cometido ningún crimen, que no ha participado en el tráfico de drogas, pues yo creo que no le importaría montarse en un avión y salir de Venezuela. Pero además él habló, por primera vez se refirió específicamente al cartel de los soles, que es el cartel que dicen que encabeza
según dicen las informaciones que han sido publicadas en estos periódicos demandables por Diosdado Cabello. El cartel de los soles nunca había sido tocado públicamente por Diosdado. ¿Por qué se llama el cartel de los soles? Bueno, para quienes no tengan la información, se llama así porque soles es lo que tienen aquí en la charretera de su uniforme los generales en Venezuela. Y el cartel de los soles se llama así porque comenzó, por cierto, que eso fue hace muchos años, siendo manejado por generales de la Guardia Nacional en Venezuela. Y bueno, posteriormente eso se fue transformando y el cartel de los soles ya dejó de ser solamente de generales, pues toda la estructura del Estado venezolano se puso a la disposición del tráfico de drogas. Ahora las informaciones, repito, que han sido publicadas en periódicos, pero que provienen definitivamente de los organismos de inteligencia y de investigación y de justicia de los Estados Unidos, dicen que quien encabeza ese cartel de los soles es precisamente Diosdado Cabello. Vamos a ver lo que dijo en el programa de José Vicente Rangel, Diosdado Cabello, sobre el cartel de los soles. Llamado cartel de los soles. Eso no existe. Realmente que no existe. Me dice, perdóname, yo le pregunté a alguien, ¿no tiene la droga un sello? Cada cuestión de esto, cada cartel marca su droga. O sea, ¿cuál es la marca del cartel de los soles, ¿no? Le preguntaba a gente que ha trabajado en eso. Me dice, no, es que nunca se ha agarrado un cargamento que esté vinculado con el cartel de los soles. Eso fue una especie orientada a descalificar a la Fuerza Armada. A la Fuerza Armada, correcto. Nada más. Forma parte del ataque contra la Fuerza Armada, ¿no? No contra el Estado. Y qué cosa, ¿no? Que eso está desde hace mucho tiempo, José Vicente, ¿no? ¿Desde cuándo hace que lanzaron esa especie del cartel de los soles? Hace unos 9 años, 10 años, ¿será? Sí. Y en todo ese tiempo Diosdado Cabello no había aparecido por ningún lado. Y de repente aparezco ahora como jefe del cartel de los soles. Qué cosa, ¿no? Una aberración más dentro de bueno, una patraña que... Y luego los oficiales que se mencionan como integrantes del cartel le han pedido a las autoridades norteamericanas que presenten las pruebas, pues. Ni las van a tener. Exacto. Ni las van a tener. Ay, sí que ingenuo, el sello de la droga. Es como que si no supiera cómo se maneja eso. Pero déjenme decirles que por primera vez Diosdado Cabello no miente. Hay que decir eso y hay que asumirlo. Yo como periodista asumo. Diosdado Cabello está diciendo en esta parte de la entrevista con José Vicente Rangel la verdad. Nunca se ha capturado un alijo proveniente o perteneciente al cartel de los soles en Venezuela, porque lo que viene de Colombia y transita por territorio venezolano para llegar a Europa y a los Estados Unidos, que pertenece al cartel de los soles, nunca se ha capturado, nunca se ha decomisado porque está protegido por todo el aparato del Estado. Así que en eso sí tiene razón definitivamente Diosdado Cabello. La droga del cartel de los soles jamás ha sido capturada en Venezuela y mucho menos quienes la transportan por territorio venezolano. Y es cierto que nunca se había mencionado a Diosdado Cabello complicado o implicado en esto del tráfico de drogas relacionado con el cartel de los soles. Eso también es cierto. Y para muchos fue una sorpresa que apareciera el nombre, pero apareció. Y no apareció en los periódicos venezolanos, no provino de periodistas de investigación venezolanos. Apareció en un periódico aquí en los Estados Unidos, The Wall Street Journal, porque unos periodistas que trabajan ahí tienen relación con los organismos de investigación y de justicia de los Estados Unidos y obtuvieron la información de ahí. De manera que esto no fue traído por los Cabellos porque fue obtenido definitivamente de declaraciones de testigos presenciales que estuvieron en algún momento en el lugar y a la hora en que se estaba precisamente traficando droga y estaba presente Diosdado Cabello. Y el defensor del pueblo, Tarek William Saab, aseguró que Diosdado tiene derecho a la defensa. Diosdado es el único en Venezuela que tiene derecho a la defensa. Vamos a ver las declaraciones del defensor del pueblo y de Diosdado Cabello. Vamos a verlo. Fíjate, Diosdado Cabello es un ser humano independientemente que tenga el rango de ser jefe del poder público de la Asamblea Nacional o de ser una figura prominente en la política del país. Es un ser humano que tiene sus derechos a la dignidad, su derecho al honor, su derecho a la reputación. Yo creo que eso es un derecho
totalmente inviolable que no debe ser cuestionado por nadie. El ciudadano Diosdado Cabello ha sido, en base a lo que es su derecho al honor, a su reputación, a su dignidad, ofendido, agredido en términos espectaculares, extraordinarios, por parte de una plataforma mediática internacional. ¿En base a qué? ¿En base a una confesión de él? No. En base a una técnica documentada, llámese audio, llámese video, llámese grafotecnia, llámese planimetría, o sea, todas las técnicas que en el derecho penal existen. Yo soy especialista en esa materia y tengo un posgrado en ello. Esos son los medios de prueba. ¿En base a qué entonces se indica de algo cuyas pruebas son tan débiles que nadie las ha presentado? El testimonio, entre comillas, de prófugos de la justicia, de desertores de la Fuerza Armada, de personas que no han tenido a bien, en base a lo que te he mencionado anteriormente, documentar lo que han dicho, sino vulgarmente difamar a alguien. Obviamente entonces él reaccionó y ha dicho que incluso va a demandar a los medios internacionales, según vi en la entrevista con José Vicente Rangel, que lo han calificado de tal manera sin presentar las pruebas. Bueno, entonces él está en su derecho. Sí, según Tarek William Saab, que es el defensor del pueblo, es decir, el ombudsman en Venezuela, pues Diosdado Cabello tiene derecho a que se respete su dignidad, su decoro. Diosdado Cabello tiene derecho, pero si ustedes ven los programas de Diosdado Cabello todos los miércoles, ahí sí es verdad que hay difamación, montajes, ahí sí es verdad que no se respeta ni la reputación, ni la dignidad de ninguno de los venezolanos, por supuesto, opositores, cuyos nombres aparecen ahí en ese programa. Y que tiene... Tarek William Saab habla de que no se ha hecho planimetría, no se han tomado huellas, etcétera. Yo le preguntaría a Tarek William Saab si en la época de Pablo Escobar hubo que tomarle alguna huella a Pablo Escobar, o si hubo que trazar alguna planimetría, como dice Tarek William Saab, o es que las pruebas que se consiguieron contra Pablo Escobar venían del procedimiento penal ordinario del que habla Tarek William Saab. Por favor, estamos hablando además de una época, ya muchos años después de Pablo Escobar, donde los procedimientos son mucho más sofisticados. Tarek. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a conversar con la uribista María Fernanda Cabal. Ha pedido que se active la Carta Democrática en Venezuela. Vamos a hablar de eso. Pero además vamos a hablar de lo que ya viene por ahí, el showcito que va a presentar Nicolás Maduro y que va a señalar directamente a Álvaro Uribe como el autor intelectual del crimen de Robert Serra, el diputado del PSV, partido del chavismo en Venezuela. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. María Fernanda Cabal, que es representante a la Cámara por Bogotá, en Colombia, y pertenece al Partido Centro Democrático, que es el partido uribista, hizo una solicitud hace pocos días que se refiere a lo que está pasando en Venezuela. Vamos a escuchar, vamos a ver el video de ese momento y ya vamos a conversar con María Fernanda Cabal, que la tenemos vía Skype desde Bogotá. Sí, presidente, gracias. La situación política, social, económica y humanitaria en Venezuela es deplorable. Así como la postura blanda y cómplice del gobierno colombiano ante la violación sistemática de los derechos humanos por parte de un régimen que recurre a estas prácticas para mantener el poder y el dominio sobre los venezolanos. Los recientes atropellos contra los opositores como Daniel Ceballos, quien fue trasladado a una cárcel civil por orden del régimen, poniendo en riesgo su vida, y la continua violación a los mínimos derechos del opositor Leopoldo López, agudizan la situación de miles de venezolanos que son perseguidos por defender la libertad. Aislados y perseguidos para silenciarlo, sufren hoy los atropellos del régimen. En un gesto de valentía, López y Ceballos se declararon en huelga de hambre, para mostrarle al mundo que pese a los ataques, torturas psicológicas y humillaciones, seguirán en pie de lucha por la democracia en su país.
¿Acaso van a permitir que se repita el caso de Franklin Brito, quien murió en huelga de hambre protestando por las atrocidades de la dictadura de Hugo Chávez? Hoy Latinoamérica es cómplice de la tragedia que viven nuestros hermanos venezolanos y el gobierno colombiano ha permanecido insólitamente silente e inerte. Quiero sentar mi voz de protesta ante esta grave situación y una vez más exijo a la OEA que se active de manera inmediata la Carta Democrática y que el gobierno colombiano se pronuncie en contra de un régimen violador de derechos humanos. Gracias, presidente. Esta solicitud fue hecha hace 5 días, ustedes lo vieron, 27 de mayo. María Fernanda Cabal está con nosotros vía Skype. Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? No se escucha. Acércate un poco más, no sé si es eso. Tenemos problemas de audio, no se escucha. No se escucha, María Fernanda. Sí. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, ya tenemos vía Skype a María Fernanda Cabal. Ya creo que se resolvió el problema de audio. Buenas noches, María Fernanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya. Bueno, el 27 de mayo fue que hiciste esta solicitud. Te agradezco en nombre de Venezuela, de verdad. Igual que al resto de tus compañeras del partido y tus compañeros que han sido tan solidarios. Queremos saber si a este punto, que han pasado 5 días, ha habido alguna respuesta, María Fernanda. No. No hemos tenido ninguna respuesta y además especialmente también la de Daniel Ceballos. Entonces queremos proceder a recoger firmas en la misma plenaria de la Cámara de Representantes. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a comunicarnos vía telefónica. María Fernanda, disculpa, es que no se está oyendo nada. Vamos a tratar de comunicarnos vía telefónica con ella y hacer la entrevista que tenga la imagen solamente por el Skype. Vamos a llamarla por teléfono y vamos a ir a un corte mientras hacemos todo esto. Mientras resolvemos esto, hay un artículo que quiero leer, pero quiero que ella lo escuche y que tiene que ver con lo que vamos a conversar. Vamos a un corte, porque esto hay que hacerlo que se escuche bien, porque si no, no tiene sentido. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Con Patricia Poleo. Sufre de incontinencia urinaria. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Ahora sí, María Fernanda Cabal está vía Skype y vía teléfono con nosotros. María Fernanda, esta solicitud que hiciste el 27 de mayo, ya han pasado 5 días, ¿ha dado algún resultado? No, hasta la fecha no hemos recibido respuesta ni de Cancillería ni por parte de Presidencia de la República y nosotros consideramos muy importante insistir. Este es un instrumento de salvaguarda de las democracias. Vamos a conseguir las firmas suficientes de Cámara de Representantes y de Senado y a erradicar físicamente el documento. Ustedes, y es obvio por tu intervención hace 5 días, sabe la gravedad del estado en el que se encuentran nuestros presos políticos que están en huelga de hambre, ¿no? Pero claro, sabemos que la salud de Leopoldo es delicada, que ha perdido más de 5 kilos, pero lo que es inaudito, Patricia, es que los países latinoamericanos sean tan hipócritas. Aquí prevalece primero lo que a cada uno le sirva, todo el petróleo que regalaba Chávez, me supongo que Nicolás Maduro le habrá tocado reducir esos regalitos por el problema económico, pero a la final es el individualismo y el interés de cada uno por encima de la dignidad humana.
María Fernanda, más allá de la solicitud que has hecho y la recolección de firmas, ¿qué otra presión se puede hacer? Porque ya esto se está convirtiendo en un problema que tiene sensibilizada a la comunidad internacional, pero estamos hablando de las redes sociales, pero no de los gobiernos, tal cual como tú dices, ¿no? El ciudadano común en todos los países del mundo está sensibilizado con este tema, porque además ellos han advertido que van a llegar hasta el final con la huelga de hambre. ¿Qué otra presión se podría hacer para que el gobierno venezolano, obviamente que no escuchó a Franklin Brito y tampoco parece que va a escuchar a estos presos políticos, realmente recapacite? Yo creo que nosotros tenemos que seguir construyendo los espacios y las oportunidades que nos da precisamente las redes sociales, sumadas al clamor de los expresidentes de América Latina. Si aunamos esfuerzos, ojalá hiciéramos un gran foro. Nosotros hemos propuesto un foro en Bogotá donde esos expresidentes y toda la gente que apoya la causa de la libertad podamos juntos seguir ejerciendo presión. Incluso nosotros tenemos que exigirle al gobierno de Obama que no es posible que esta farsa de la reunión que se hizo en Panamá, ahora Cuba es el ejemplo a seguir. Nos parece que las sociedades civiles tenemos que darle ejemplo a los gobernantes. Así entre los estados haya diferencias de formas de gobierno. Nosotros somos un mismo pueblo, con Ecuador, con Venezuela, con Brasil, con Argentina, con Perú. Es pasar esas fronteras que nos han construido con ideologías absurdas del socialismo del siglo XXI y la sociedad civil defender su libertad. Nosotros cada día estaremos con la guardia en alto, porque esto es un proceso que se va degradando y tarde o temprano el tirano tendrá que caer. María Fernanda, tocando ese tema, que no lo quiero dejar afuera porque hemos perdido mucho tiempo con el tema, el problema de la comunicación. Fíjate, estamos hablando de que Venezuela ya es un estado señalado como un estado narcoterrorista, el caso de Diosdado Cabello y como jefe del cartel de drogas. Yo te voy a leer rapidito un artículo que publicó el escritor Juan Claudio Lechín, por lo menos una parte, ¿no? Dice, el reporte del senador norteamericano Richard Lugar señala que Venezuela trafica droga de la FARC. Recientemente, el coronel boliviano Rómulo Germán Cardona pidió asilo en España para denunciar que Sendero Luminoso pasa la droga hacia Bolivia y junto a la cocaína local es acopiada por el gobierno boliviano y sale hacia Venezuela en los Hércules C-130. Allí se la redespacha hacia Europa y Estados Unidos vía África y Centroamérica, Nicaragua sobre todo. Recientemente, el guardaespaldas Leamsi Salazar señala a su expatrón, el jerarca chavista Diosdado Cabello, como la cabeza del cartel de los soles. Y hay una parte que dice, los precursores de todo esto fueron los Castro. En los albores de los años 80, traficaron con Pablo Escobar y con el boliviano Roberto Suárez, según innumerables fuentes y según la biografía escrita por su viuda Aida Levy. Algunos especialistas aseguran que los Castro le han dejado la parte sucia de este negocio a los venezolanos, mientras ellos se mantienen como el cerebro y la diplomacia de nuevos mercados, Irán, Grecia e incluso el candidato español Pablo Iglesias. Fíjate, aquí se menciona cómo está la red. Mientras tanto, el presidente Santos también avala a Cuba como el lugar, digamos, limpio e impecable y puro donde se negocia supuestamente la paz en Colombia con la FARC. Es que yo creo que estamos viviendo épocas terribles. Dentro de esas épocas está el mal ejemplo, Patricia. Uno siempre espera de sus gobernantes el precisamente dar lecciones de lo que es el deber ser. Aquí vemos una América Latina con unas alianzas para delinquir tenebrosas, un narcotráfico con distintas formas y además exacerbado. La verdad, yo creo que nosotros tenemos que pasar por estos caminos y tenemos que seguir defendiendo las democracias porque es el único sistema, el único que permite la libertad. Nosotros no podemos desfallecer un solo día. Lo que tú decías, toda esa red, que además tú has destapado en muchas ocasiones, cuando hiciste la vez pasada lo del trabajo anterior de Vladimiro Montesinos, toda esa red
Hay que descubrirla y enseñársela al mundo para que sean conscientes de hacia dónde vamos. Y por eso hay que exigirle al Congreso americano, que se supone que es el defensor número 1 de las libertades, y al Congreso europeo, que tienen que seguirse poniendo sanciones y que esas sanciones no se pueden levantar. Fíjate, el presidente Santos, como tú lo dijiste en tu intervención ahí en la Cámara, no dice nada acerca de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? No reacciona, pero sin embargo sí se pone de acuerdo con el gobierno venezolano para algunos montajes, como el que viene, que yo lo he advertido ya desde que escuché las primeras declaraciones cuando asesinaron a Robert Serra, el diputado Robert Serra, el pasado 1 de octubre en el 2014, cuando se habló, bueno, ya descaradamente lo dijo Maduro, que Uribe estaba detrás de este crimen, ¿no? Luego aparece el autor material, el que cometió el crimen, aparece en Colombia y es capturado por la justicia colombiana porque era solicitado por Venezuela, y la Corte Suprema de Colombia pues aprobó la extradición a Venezuela de este individuo. La aprobó y después por supuesto fue refrendada por el presidente Santos. Ahora aparece en un artículo en un periódico oficialista, en Últimas Noticias, que este criminal, el tal Colombia, declaró que fue un paramilitar el que le pagó para que asesinara a Robert Serra. Los tiros van directos hacia Álvaro Uribe para señalarlo como el autor intelectual de este crimen, María Fernanda. Pues mira, Patricia, toda esta red que tú denuncias ahora de estos narcoestados tienen sus enemigos, y el enemigo fundamental y a quien tienen que destruir es a Álvaro Uribe Vélez y a su legado. Por eso no es de extrañarme que una vez más la paranoia del régimen de Nicolás Maduro, así como era paranoico Hugo Chávez, cree enemigos imaginarios para justificar su existencia, porque su nivel de degradación y de aceptación en el pueblo es mínima. Ellos son personas que han diseñado toda una estrategia de destrucción de la civilización humana. La anarquía que se vive en Venezuela, el nivel de muertes, es inaceptable, cuando ustedes ni siquiera han tenido los problemas históricos que hemos tenido nosotros. Tú más que nadie, con tus investigaciones, debes saber quién mató a Robert Serra. Claro, a Robert Serra, y discúlpame que te interrumpa, María Fernanda, no solamente yo, lo saben todos los periodistas de Sucesos de Venezuela, que no pueden hablar porque sabemos cómo está la represión contra los medios en Venezuela, pero lo saben también los policías que hicieron, los verdaderos policías que hicieron los primeros procedimientos, y el crimen lo declaró, lo reconoció el propio escolta de apellido Edwin Torres, de Robert Serra, que era su pareja sentimental, y confesó que él había organizado el crimen porque Robert Serra lo tenía harto, porque él no quería seguir con el diputado, y el diputado lo tenía amenazado de muerte a él y a su familia si no seguía sentimentalmente con él. Esa es la verdad, y esa es la verdad que saben los periodistas en Venezuela y que saben los policías. ¿Cómo van a tapar esta verdad? Por cierto, que la madre de Robert Serra ha dado una declaración apoyando a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, dándoles las gracias, y yo me pregunto cómo una madre puede permitir que se tergiverse la verdad. La verdad es esa, la que yo acabo de decir. ¿Cómo van a desviar eso hacia Álvaro Uribe? Porque ellos necesitan cualquier excusa. Lo que pasa es que son terriblemente torpes. El régimen de Maduro es un régimen depredador, genocida, violador de los derechos humanos, pero además ante el público, la verdad, parece un payaso. Lo que está haciendo con el presidente Uribe es refrendar una vez más la imbecilidad de poner una persona de su condición a dirigir un país. Es una vergüenza. Ese muchacho Colombia, que yo lo vi en televisión, me parece que está aterrorizado, pobrecito, debe haber estado sometido a toda clase de torturas físicas y psicológicas, y lo pondrán a decir estupideces como pusieron aquí al hacker Sepúlveda, que si de hacker no tiene nada, también para destruir la oposición, que es el Centro Democrático. Bueno, ustedes están preparados para la respuesta, ¿no? Me imagino, porque además yo creo que Santos sabía para qué estaba mandando al Colombia a Venezuela, este criminal. Sabía que lo estaba mandando para que declarara contra Uribe. Seguramente, pero habrá que investigar por qué se aceptó la extradición del Colombia. ¿Sería por narcotráfico?
vamos a averiguar qué clase de crímenes, porque al ser colombiano pues tiene que haber una conducta realmente transnacional para extraditarlo. Pero yo te digo, Patricia, lo que yo vi fue un muchacho totalmente asustado, desconcertado, lo disfrazan con todos esos trajes que pone la policía de allá igualita a la de aquí, para generar impresión en un público incauto, y la verdad es que lo están haciendo, es decir, mentiras para seguir contribuyendo a una farsa, a una paranoia, seguir encubriendo los verdaderos criminales. Bueno, vamos a esperar el resultado de esto, que eso debe venir ya esta semana, ¿sabes? Como para tapar también el escándalo que hay con Diosdado Cabello y tapar la crisis en Venezuela. Ahora viene la acusación contra Álvaro Uribe. Muchísimas gracias, María Fernanda. Gracias, Patricia. Bueno, era María Fernanda Cabal, representante de la Cámara de Colombia por Bogotá. Vamos a ir a un corte, al regreso. Vamos a tratar el tema de las huelgas de hambre a nivel científico. ¿Cuál podría ser el resultado, el daño para los organismos de cada uno de nuestros venezolanos que están en este momento en huelga de hambre si esto persiste? Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Según la nota de prensa de La Voz de América firmada por la venezolana Aymara Lorenzo, ya hay 15 venezolanos en huelga de hambre. A la protesta que iniciaron los opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López se han sumado otros presos políticos y estudiantes. Ayer lunes comenzaron Orlando Moreno, Luis García y Saúl Morocoima, estudiantes del estado Monagas en el oriente de Venezuela. En Caracas, a las puertas de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, hay otro grupo de 7 estudiantes que se mantiene en huelga de hambre hace 5 días. Son Julio César Rivas, que es diputado al Consejo Legislativo del Estado Carabobo, Jesús Gómez, Eric Santana, Anthony Rosales, Laura García, Emily Veray, Kimberly Sierra, que también se sumó ayer lunes. Hoy, martes, Ceballos, el exalcalde de San Cristóbal, cumple 11 días en huelga de hambre y Leopoldo López ya tiene 9 días. Raúl Emilio Baduel, que es hijo del exministro Raúl Isaías Baduel, y Alexander Tirado, que están condenados ambos a 8 años por protestar, también están cumpliendo 7 días. David Oliveros, preso en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el SEBIN, llega a los 5 días de huelga este martes. Tenemos vía telefónica al doctor José Rafael Marquina. José Rafael Marquina es reconocido médico internista y especialista en neumonía y cuidados intensivos. El doctor Marquina lo hemos llamado para que nos explique ampliamente cómo puede terminar esta huelga de hambre. Ya tenemos un ejemplo dramático y doloroso en Venezuela que fue el de Franklin Brito. Buenas noches, doctor Marquina, ¿cómo está? Gracias, buenas noches, gracias. Doctor Marquina, Ceballos lleva ya 11 días en huelga de hambre. ¿Cómo se comporta el organismo a los 11 días de huelga de hambre? Porque ya se dice que está sumamente delicado de salud. Sí, de hecho es cierto. Lo más grave son los primeros 3 días. Ya el cuerpo comienza a perder las reservas de glucosa, de azúcar, el hígado comienza a agotar prácticamente las reservas. A partir de 2 semanas es cuando ya se empiezan a ir, cuando ya está llegando los días de huelga de hambre de Ceballos y de Leopoldo. Es cuando el cuerpo comienza a gastar las proteínas de la grasa, las proteínas la misma destrucción muscular que se ocasiona. Esos días comienza a venir procesos de hipotensión, de baja de la presión arterial, que pudiera ocasionar consecuencias bastante graves. Pero fíjate, lo grave es a partir de las 3 semanas. Ahí es cuando empiezan a aparecer problemas neurológicos, problemas de pérdida del control de la motilidad. Las personas no se pueden mover, están en una cama prácticamente inmovilizadas. Pérdida de la visión inclusive, puede haber ceguera temporal, visión doble, vómitos increíbles, dolores abdominales, calambres, pérdida del control de la temperatura. La persona empieza a sentir un frío muy grande y no logra controlar la temperatura por la falta de nutrientes. También pérdida de la audición, la persona puede tener una sordera temporal. Y por supuesto aumenta la predisposición a las enfermedades. Entonces fíjate, a partir de esas 3 semanas se gastan todas las vitaminas, todos los nutrientes y puede comenzar la falla renal, y al tiempo, alrededor de 6 a 8 semanas, es cuando ya comienza la falla renal y es cuando comienza la muerte
fundamentalmente por un paro cardiorrespiratorio, producto de eso, de la falta que se acaban todos los nutrientes. Hay muchísimos casos de muertes por huelga de hambre. El caso más famoso ha sido en Venezuela, el de Frankenbrito, por supuesto, pero a nivel mundial ha sido el de Bobby Sands, que en el año 81, integrante del ejército republicano irlandés, duró 66 días en huelga de hambre y después falleció. Un muchacho joven, y esa es la edad que se tiene de reporte que la persona puede sobrevivir hasta 66 días. Fíjate, si ya tiene Leopoldo y el alcalde Ceballos tienen ya 11 días de huelga de hambre, a partir de las 2 semanas, a partir de las 3 semanas es cuando van a comenzar a tener síntomas bastante muy graves, y muchos de esos síntomas, inclusive, en medicina es imposible predecir en este caso, pero muchos de esos síntomas pueden ser inclusive no reversibles, pueden tener un daño permanente. Por eso hablábamos hoy, yo comentaba contigo la preocupación que tenemos de la huelga de hambre de Leopoldo López, sí, que de verdad que el pobre muchacho se está exponiendo su vida, y mira, yo como médico le diría que parara la huelga de hambre. Por eso, porque producto de eso, de los daños irreversibles, imagínate que Leopoldo quede con una ceguera permanente. Recordemos el caso de Cuba, sin ir muy lejos. En Cuba, cuando habían esas deficiencias de vitaminas, muchísima gente quedó ciega, producto de la deficiencia de vitaminas, de la crisis tan grande que vivió la isla. Entonces no queremos que Leopoldo llegue a ese punto, no queremos que tenga un daño irreversible, y por eso pues el llamado mío y el llamado, yo sé que hay muchos venezolanos, a que reconsideren su posición de huelga de hambre. Y bueno, hay que buscar otras formas de lucha, pero de verdad que queremos a Leopoldo vivo, no queremos que tenga ningún daño. Sí, es que el tema, la información que yo manejo por parte de gente muy cercana familiarmente a Leopoldo, es que realmente están decididos a llegar hasta el final, doctor Marquina. Y esto es preocupante porque tanto Leopoldo como Daniel Ceballos han demostrado un liderazgo, lo demostraron el sábado. Y yo diría que esto incluso es hasta, vamos a calificarlo de irresponsabilidad por parte de ellos, porque el país se quedaría sin líder de oposición, definitivamente, ¿no? ¿Quién quiere que este resultado sea el definitivo o la muerte de ellos? Pues el gobierno, a quien le conviene es al gobierno. Claro, la dictadura. Claro. Y a la dictadura, que además no le importó nada lo de Franklin Brito. Y dirá, bueno, lo mismo va a pasar con esto, pero que además no son nada más Leopoldo y Daniel, estamos hablando de otros 13 jóvenes que están en huelga de hambre. El tema de las condiciones en las que se encuentran, porque por ejemplo el caso de Daniel Ceballos está prácticamente aislado, no los dejan no les permiten visita, no les están permitiendo ni siquiera asistencia médica a ninguno. ¿Eso agrava la situación, doctor Marquina? Sí, es bastante grave, porque claro, ya comienzan a tener, ahora viene por ejemplo, pueden presentar arritmias cardíacas que requieren un monitoreo cardíaco continuo, pero también pueden tener problemas de manejo de la presión arterial, producto de la misma deshidratación. A pesar de que consumen fluidos, toman agua, estas personas tienen deficiencia de vitaminas, por ejemplo la tiamina, tienen deficiencia de electrolitos, el magnesio, el potasio, que realmente ayudan a mantener la presión arterial. Entonces ellos tienen que tener un monitoreo continuo. Acá en los Estados Unidos, fíjate, en Guantánamo, por ejemplo, los presos los obligan, ¿no? a consumir alimentos, porque realmente se sabe que después de que pasan 10, 15 días ya comienzan las complicaciones mucho más graves. Bueno, ahí, por ejemplo, un perseguido político que está aquí, lo tuvimos el viernes en el programa, que fue torturado en las celdas de la policía venezolana, que está haciendo una campaña para que las personas que puedan donar Pedialite, doctor Marquina, la donen, porque, por ejemplo, los estudiantes a los que se haya acceso necesitan el Pedialite, y en Venezuela usted sabe que no hay absolutamente nada de esto, ¿no? Sí, es muy triste toda esta situación. Y sí, un llamado imagínate la solidaridad, pero lo que hay que tomar en consideración es que, a pesar de que a partir del día 14 pueden presentarse daños neurológicos y daños en la persona que pudieran ser irreversibles. Bueno, y el día 14 está, doctor Marquina, a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 3 días más. Estamos hablando de 3 días más. Exacto, y es algo preocupante pues para todos. A mí me tiene muy preocupado toda esta situación por eso.
Y las recomendaciones, por ejemplo, hay algunos, tenemos algunos huelguistas que no están presos y a quienes tiene acceso el ciudadano común. ¿Cómo pueden ayudarlos? Yo me imagino además que la solidaridad es muy importante, ¿no? Que no se sientan solos, porque en la parte anímica me imagino que en este momento es muy importante, ¿no? Sí, es lo más difícil, la parte emocional, y creo que eso es lo que ha llevado a Leopoldo López a la huelga de hambre y a los otros huelguistas también, la parte emocional, la tortura psicológica a la que han sido sometidos, el abuso psicológico de estar lejos de la familia, inclusive le han tirado hasta excrementos fecales a Leopoldo López. Ha sido desde el punto de vista humano algo muy triste, ver que venezolanos contra venezolanos. El odio tan grande que ha generado esta dictadura en Venezuela ha llegado hasta ese punto de que se cometan los abusos y las violaciones de derechos humanos más grandes que no hemos visto en muchísimos años. Bueno, doctor Marquina, muchísimas gracias por atendernos, porque además sabemos que está de guardia en el hospital, por eso no lo tenemos vía Skype. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, es decir, que los pronósticos, como dicen los médicos, son reservados, y la información que tenemos es que lamentablemente no hay ninguna intención de suspender esta huelga de hambre por parte de Leopoldo López ni de Daniel Ceballos. Daniel Ceballos es el que tiene más tiempo, y ya hoy hay informaciones de medios que dicen que el cuadro médico de Ceballos se está deteriorando a pasos acelerados. Vamos a estar muy pendientes, y cada uno vamos a poner nuestro granito de arena para hacerles llegar este mensaje a Leopoldo López y a Daniel Ceballos y al resto de los venezolanos que están en huelga de hambre, de que la suspendan, porque si, como dice el doctor Marquina, esto llega a un término fatal o quedan afectados neurológicamente, ¿qué va a hacer el venezolano que tanto confió en ellos y salió a la calle de la forma que salió el sábado pasado? Yo me despido, hasta mañana, quédense con Doral News y María Fernanda Silva. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.